Regresamos con ustedes, como les decíamos al comienzo, a la espera de una cura para el coronavirus. Nos permiten el juego de palabras porque no tenemos cura, pero sí tenemos viajes con mi cura. Es el título del libro del buen amigo Carlos Villarflor, al que tenemos ya también en conexión hoy en La Rioja Directo. Y saludamos. Carlos, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Estamos aquí seguimos aguantando, nosotros sobreviviendo. también, al pie del cañón. Veo ahí un mapa de Estados Unidos a tu espalda, me parece, lo cual Sí, nos sí, hace sí. ya desear empezar a hacer maletas y planificar el verano. Va a ser complicado este año, hacer viajes. Por lo menos para Estados Unidos sí va a ser complicado, pero bueno, igual se puede ir a la costa cantábrica, por ejemplo. Como te Tampoco está tan gusta, mal. te llama la tierruca, te llama. Bueno, conocen ustedes que Carlos es colaborador de esta casa de TVR, profesor de la universidad, investigador, escritor y tu último trabajo ha desatado una curiosidad, un interés bastante llamativo, muy notable, tanto en medios de comunicación españoles como sobre todo británicos, anglosajones, porque aborda la figura de Graham Greene, de sus viajes por España, de la mano de un sacerdote, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el nombre, el título del libro? ¿Qué cuenta? Venga. Hemos perdido esa conexión. Maya, esto es lo que Perdona, me tiene... tienes que repetir porque Ahora hay sí, algún parece... problema técnico que no te oí. Sí, Ah, te oigo bien. tenemos algún Pero he problema perdido con la la conexión. pregunta. Vale, cuéntanos, ¿cuál es el... Siempre puedo hacer como en los debates de la tele, que independientemente de lo que me preguntes, yo salgo por peteneras. Puedo Eso hacer eso, es. ¿no? Pero, No, bueno, vamos allá. Viajes con mi cura. Cuéntanos, ¿qué contiene este libro y cómo se te ocurrió? Venga. bien, Viajes con mi cura es un juego de palabras, aparte de coronavirus, como has hecho tú, no intencionado, Ujú. con un libro de Grimm, una novela que se llama Viajes con mi tía, Vale. ¿no? Entonces, bueno, esa es la explicación de... yo soy fan de Graham Greene desde hace muchos años. Es uno de los autores que yo he estudiado desde un punto de vista académico y como aspirante a especialista en Green, pues viajo casi todos los años a una localidad inglesa donde se celebra un encuentro anual en el lugar donde nació Green, ¿no? Entonces, a partir de 2003, 2004 ya me empecé a contemplar la posibilidad de escribir un libro sobre la conexión española de Green. Green es un autor muy importante, igual ahora no se le lee tanto, aunque todavía hay un gran interés, pero en los años 70, 80, 90 era un autor, el autor vivo más importante, podemos decir, ¿no? Y en España también. En España, algunos de sus libros, como El poder y la gloria, El factor humano, El americano tranquilo, pues eran unos auténticos bestsellers, ¿no? Entonces, y Green viajó a partir de los años 70, viajó por España regularmente, prácticamente todos los años. Y De dónde viene, Carlos, ese enamoramiento, esa pasión del escritor por nuestro país, por España? Lo has conseguido explicar? ¿Lo has investigado? ¿Fue una casualidad que luego se convirtió en una rutina? ¿Por qué se enamoró de nuestro país? bueno, no sé si tenemos 2 horas o 3 para No. hablar de esto, pero supongo que no. Eh, Green desde siempre, desde sus comienzos como escritor, cuando era un joven autor intentando abrirse camino, eh, tenía un interés por España. Al principio un interés como suele ser el estereotipo inglés, ¿no? España como un país primitivo, romántico, un poco salvaje, ¿no? Entonces Green participaba de este concepto idealizado, bueno, idealizado relativamente, de España. Pero bueno, a lo largo de su trayectoria novelística, pues hay varias novelas ambientadas en países hispanoamericanos. Hmm. Entonces, en el año 75, Green de pronto tiene un gran interés por conocer España. Había viajado esporádicamente en 2 o 3 ocasiones, pero nunca había llegado a profundizar. Pero a partir del año 75, curiosamente 10 días después de la muerte de Franco, Green empezó a desarrollar un interés en venir a España. Bueno, se sabe que Green fue un espía, fue miembro del MI6, del Servicio Secreto Británico, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Eso es, digamos, información oficial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Green aparentemente dimitió. En esos años él había trabajado con la península ibérica. Él llevaba el servicio de contraespionaje de la península ibérica Ajá. y, por tanto, pues digamos que tenía ya un pasado, un historial de labor de inteligencia respecto a la península ibérica. Era muy importante que la península ibérica permaneciera
neutral durante la Segunda Guerra Mundial, porque en el momento en que España, digamos, que apoyara a Hitler, pues todos los transportes de material, de armamento, la base en Gibraltar estaba en peligro, ¿no? En fin, había mucho interés por la península ibérica. Bueno, pues ya digo que Green aparentemente dejó de ser espía o dejó de ser agente de servicio secreto, pero no cabe duda de que mantuvo sus en el servicio secreto. Ay, Y a lo largo de se los nos años entrecorta un 60 poquito y esa 70 conexión. estuvo Qué muy vivo lástima. viajando por diversos... Qué lástima, se Sí. nos entrecorta un poquito esa conexión, pero ¿En qué estabas punto tengo diciendo... que volver? No, te estábamos escuchando muy bien eso que decías, lo de que aparentemente dejó Sí, de ser sí, espía. Estaba muy bien usado la palabra porque sabes tú que se sí, suele decir que un espía nunca deja de serlo, ¿no? Aunque claro que sí. diga que ya me retiro, siempre siguen en activo en esas labores de inteligencia. Te escuchábamos, que eso ocurre justo en el final ya del franquismo, con España Sí, cambiando, empezando a moverse hacia la sociedad moderna en la que hoy estamos viviendo, y tú eso lo trasladas al libro de la mano pues, de este sacerdote con el que él hizo amistad, ¿no? sí. Leopoldo Durán, liberado de deberes parroquiales y dedicado a la Universidad Complutense. Se dedicaba básicamente a la labor académica. Y era un fan incondicional de Green. Llevaba muchos años escribiendo a Green como fan, o como estudioso, mejor dicho. Bueno, las dos cosas, él era fan y estudioso, porque puede ser estudioso sin ser fan y viceversa, ¿no? Eh, entonces, durante muchos años mantuvo esa correspondencia epistolar. No se puede considerar que eso fuera amistad, porque Green tenía cientos y cientos de corresponsales, muchas veces los contestaba por un mero sentido del deber, pero él realmente era una carga onerosa para él. Sin embargo, cuando muere Franco, Green tiene interés por resucitar esa relación epistolar y y escribe a Durán proponiéndole una visita, y claro, Durán, que era eso, ya digo, un fan incondicional, pues vio el cielo abierto, ¿no? Y dijo, sí, sí, por supuesto, cuando quieras, en el momento que quieras, yo estoy disponible. Y entonces, a partir de ahí, ya empieza a estrechar los lazos y, en concreto, el primer viaje fue en el año 76, en el verano del 76, porque aunque Green quería haber venido antes, pero al final no se arregló, y ya viajó en agosto, perdón, en julio del 76. Y ya a partir de ese año se empieza a consolidar la amistad con Durán. Qué bueno. ¿No? Y bueno, pues la hipótesis de mi libro es que el primer viaje de Green, por lo menos el primer viaje, no era un viaje de placer, sino que estaba vinculado con las misiones que tenía él, y los encuentros periódicos que tenía con el jefe del MI6, del MI6, que está ya muy documentado, que se reunía periódicamente con el C. No es el M como en las películas de James Bond, sino que es el auténtico que se llama C. ¿No? Y él tenía sus briefings, ¿no? Tenía sus entrevistas y le daba misiones. Yo no digo que Graham Greene fuera James Bond, ¿no? Ni mucho menos, que tenía 70 y tantos años, ¿no? Pero un hombre de su inteligencia, de su conocimiento, de su observación, tenía unos dotes de observación tremendas, pues podía ser muy útil a la hora de elaborar informes de lo que veía, de la situación, la España, si veía que había libertad en las calles, ¿no? Ese tipo de cosas es un poco mi hipótesis, aunque es posible que ya a partir de los primeros viajes tuvo una inspiración, tuvo esa inspiración arrebatadora de escribir una novela en España, pasó a ser luego Monseñor Quijote, que con el tiempo Monseñor Quijote fue su novela favorita, ¿no? Entonces, por eso también lo que decía antes de que la conexión española para los estudiosos y aficionados a Green es muy importante, porque España ocupa un papel importante, fundamental, y su novela preferida pasó a ser la novela española, Monseñor Quijote, Qué bueno. basada en sus viajes por España. Carlos, tenemos que ir finalizando. Nos ha parecido una materia prima esta que has convertido en libro apasionante, la propia figura, su labor de espía, de investigación, como has dicho muy bien, ese carácter de gran observador que le hacían ser una figura muy valiosa para esas labores, para esas tareas, y luego cómo esto, según tu propia visión, desemboca en una pasión por nuestro país, en una relación cercana con el sacerdote y con ese fruto también que es el libro Monseñor Quijote del que nos has hablado. Terminamos. Oye, ¿te ha sorprendido la repercusión que ha tenido este estudio, este trabajo tuyo, como decimos, en España, en medios regionales, también nacionales e internacionales? Has salido por ahí, nos lo decías ahora fuera de cámara, en un montón de medios de comunicación de gran prestigio, pues sobre todo del ámbito anglosajón. ¿Te ha sorprendido o más o menos era de esperar?
Bueno, yo estaba abierto a lo que fuera, ¿no? Yo pienso que el tema es muy interesante y es muy inédito, porque la conexión española no se ha tratado hasta la fecha con profundidad. Solo hay un libro escrito por Leopoldo Durán titulado Graham Greene, amigo y hermano, que ya el título mismo indica que no es una biografía objetiva, sino que es un retrato de un amigo, un retrato entrañable, pero muy subjetivo y muy acaramelado. Entonces faltaba ese estudio profundo de qué pasó, qué hizo Greene en España en esos años. Y por supuesto, cuando tengamos otro rato en el programa, tengo que hablar de la conexión riojana, porque es muy importante la conexión riojana de los viajes de Greene por España. Lo dejamos para otra próxima entrevista, porque yo no sé si han sido los servicios secretos británicos o quién, o el MI6, que han estado interfiriendo esta comunicación para que no nos enteráramos bien de esto que nos estabas contando, pero bueno, sí que hemos conseguido comprenderte y entenderte y sobre todo desatar la curiosidad por este libro que nos vamos a... algunos, yo te lo aseguro, me voy a hacer con un ejemplar y me lo voy a leer de cabo a rabo. Abrazo fuerte, Carlos, amigo, y que vaya muy bien este confinamiento, siempre como acostumbras a hacer, con libros, con lectura y con escritura. Nos vemos. Mucho ánimo a ti y a todos los oyentes. Y televidentes, que también son videntes. Bueno, vamos con otra visión, la de la agenda cultural de la ciudad de Logroño para estos próximos días, que tiene, además, fíjense, una conexión literaria extraordinaria. Vuelve la Biblioteca Rafael Azcona. Con el comienzo de la fase 2, la Biblioteca Rafael Azcona ha reiniciado el servicio de préstamo y devoluciones. Se han establecido los protocolos necesarios para poder realizar actividades de consulta en sala, así como utilizar los ordenadores sin superar el tercio del aforo en la biblioteca. No será necesario pedir cita previa para las devoluciones, pero sí para los préstamos domiciliarios, hacer uso de los ordenadores o realizar consultas en el interior de la biblioteca. La política de préstamos se ha tenido que adecuar a la situación actual debido al periodo de cuarentena que deben pasar los documentos devueltos. Se prestarán por un periodo de 15 días, limitándose a un máximo de 2 libros, 2 películas y 2 CDs, y no estarán permitidas las renovaciones de los préstamos. Para hacer de la biblioteca un espacio seguro, se mantendrán las distancias higiénicas establecidas por las autoridades sanitarias, incorporando mamparas, desinfectando las instalaciones y manteniendo las distancias de seguridad. Consejos inspiradores de la empresa riojana, reportajes sobre gastronomía, entrevistas sobre literatura. Esa buena noticia que les acabamos de contar, reabre la Biblioteca Rafael Azcona, y vamos allá con el cierre del programa de hoy, como siempre, con consejos más o menos asequibles para todos desde el punto de vista emocional, y además hoy con la compañía de Banco Sabadell. Y con nuestro buen amigo Jesús Jiménez Olarte, al que ya saludamos de nuevo en un viernes en el que... Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Pues nosotros ya encarando el fin de semana y con ganas de apuntar consejos, recomendaciones, mensajes, ideas para mantener bien el equilibrio emocional, como siempre nos dices tú cada viernes, aunque sea tirando las piezas de la yenga o haciendo cualquier ejemplo que nos venga muy bien. Y empezamos precisamente echando un vistazo a lo que vemos por las calles, ¿no? Gente por ahí, paseos, un poquito más de relajación de la que sería deseable. No sé si tú también lo vas viendo en esa misma línea. Sí, claro. Se nota, ¿no? Se nota que el ambiente empieza a moverse y es normal, ¿no? El otro día me preguntaban por ello, y es que tampoco podemos mantener
tener un estado de hipervigilancia como hemos tenido durante todo este tiempo, porque el cuerpo además lo nota, ¿no? Segregamos cortisol, la adrenalina, aunque tendría menos que ver, pero cada uno tiene su forma de gestionar las emociones, ¿no? Y cómo hemos ido evolucionando en este proceso, ¿no? Hay personas que claro, no pueden tampoco aguantar esa hipervigilancia y muchas veces tenemos la ilusión de invulnerabilidad, ¿no? Entonces salimos a la calle y hay otros que se enfadan por ello, ¿no? Yo con eso sí que recomendaría el trabajo por modelaje, ¿no? Que se dice como cuando estás con los niños en la mesa, ¿no? Y le dices a tu hijo adolescente, oye, no cojas el móvil para comer, ¿no? Pero, oye, es que yo tengo un mensaje muy importante y yo sí que lo cojo, ¿no? Vamos por nuestras propias conductas también a poder intentar influir en la gente, ser precavidos, pero ir levantando un poco el pie del acelerador. Yo creo que el equilibrio es muy importante y esa conciencia social tiene que mantenerse, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Vamos a seguir haciendo cosas, pero con conciencia social. Está muy bien. Además, ese mensaje nos apetecía incidir en él, lo que decías hace un instante. Es muy complicado mantener esa hipervigilancia que hemos mantenido, que hemos tenido durante 2 meses, casi 3. Y eso los psicólogos sabéis que, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, cuando uno está en una situación de ansiedad puntual, es hasta positivo. Si esa ansiedad se mantiene durante mucho tiempo, es un problema, y si además eso no se remedia, pues puede acabar claro, en otras patologías, incluso aparentemente contradictorias con la ansiedad, como son la depresión o la parálisis que nos decías tú, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, decirlo primero que cuando estamos en esta hipervigilancia que estábamos hablando, el cuerpo está preparado para esa lucha, ¿no? Y entonces, cuando realmente baja ese nivel, es cuando realmente podemos ver, esto es como cuando nos vamos de vacaciones y nos ponemos enfermos, ¿no? Es porque es cuando nos relajamos, el sistema inmunológico baja y entonces es cuando vienen también esos pensamientos rumiativos. Las emociones de por sí son adaptativas, son todas adaptativas y las hemos ido modelando por evolución, o sea, desde cuando nos sudan las manos es porque hace 10.000 años teníamos que escapar del tigre y nos podíamos agarrar mejor al árbol, ¿no? O cuando nos sudaba el cuerpo para que la dentellada del tigre fuera menos probable, ¿no? La tristeza nos permite pararnos, reflexionar también, ¿verdad? El miedo nos permite estar alerta y la historia es cómo nosotros gestionamos esas emociones, como bien dices, para que no nos paralicen, pues para que no disipemos el miedo. Claro, vamos a ello. ¿Cómo las gestionamos? ¿Cómo manejamos este cóctel emocional que tenemos durante la pandemia, el confinamiento, el estado de alarma? Porque es verdad, vamos del alivio a la preocupación, ¿cómo gestionamos todo esto? A ver. Pues mira, el otro día estaba en una intervención y había una persona que luego me preguntaba, ¿qué ganas? Me comentaba más que me preguntaba, me decía, ¿qué ganas tengo de volver a la situación anterior al COVID? Vale, esto puede ser positivo pues para mantener ilusiones que nosotros podamos tener, pero puede ser frustrante. Puede ser frustrante porque yo creo que esto también ha sido un bofetón de realidad. Es como el cuento de la rana y la olla, ¿no? Cuando va calentándose poco a poco, la rana no se da cuenta que se está quemando. Esto aquí ha sido poner la olla a 200, ¿no? Entonces, yo creo que como una base fundamental es poder construir esas piezas de la yenga sin fijarnos tanto en ese anclaje de qué era lo que exactamente teníamos antes, porque debemos de partir de la base que el futuro es una incógnita con o sin COVID, y eso está claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho de John Lennon que decía que la vida es aquello que sucede mientras nosotros planeamos otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante construir sobre lo que tenemos y sobre lo que nosotros podemos también incidir, ¿no? Qué bueno, pues no hacernos castillos en el aire con el mundo que hemos dejado atrás y ser conscientes de que el presente y el futuro son pura incertidumbre y trabajar para adaptarnos a eso, ¿no? Y hay recomendaciones pequeñitas, ¿no? Pues exageremos los activadores del buen humor, comer chocolate, hacer deporte o simplemente salir a dar un paseo por la mañana, aunque sea de 5 minutos, ir al cine un día, ahora que los empezaran a abrir. Vamos a eliminar lo que nos desgasta, la lucha de poder, las críticas excesivas, regalar una sonrisa, centrarse en aquello que a nosotros nos va bien y que nos hace bien, ¿no? Y luego, pensar bien antes de escribir ese WhatsApp o ese mail ofensivo, o simplemente pensar un poquito antes, porque eso va a desgastar a nuestro entorno y nos va a desgastar a nosotros. Debemos darnos cuenta de que el entorno nos influye y nosotros
influimos también en el entorno en el que estamos, ¿no? Yo creo que es importante. Qué bueno es eso. Alguna vez hemos leído lo de aléjate de la gente tóxica porque generan alrededor ese mismo efecto y acaba siendo contagioso. Oye, Jesús, lo de comer dulce chocolate, aquí algunos somos fans de ese remedio. Aunque no lo parezca, tenemos afortunadamente esa genética que nos permite, de momento, comer dulce y chocolate para pasar este estrés o esta situación de nervios o de emociones, como decíamos, en un tío vivo, ¿eh? Claro, yo creo que es bueno conocer bien las reglas para saber cuándo poder romperlas, ¿no? Entonces, eso también nos va a animar, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Nos quedan 2 minutitos y esto no lo teníamos previsto en el guión, pero sí que nos apetece, ya que tú has tenido, en la red habéis tenido contacto con muchísimos riojanos que han llamado, que han mostrado preocupación, que os han expresado situaciones auténticamente dramáticas, algunas límite. ¿Detectáis que estamos ya en otro momento por ese testimonio de los ciudadanos o más o menos la gente que estaba regular sigue ahí? Sí, por una parte, el hecho de que vayamos avanzando un poco en bloque, ya solo el escuchar que pasamos de fase, también nos abre caminos, ¿no? Lo que hablábamos antes, la depresión, la ansiedad, la ansiedad es anticipatoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros anticipamos que podemos ir creciendo de fases, ya tenemos una ruta, ¿no? Entonces, el problema que nos encontramos es lo que decíamos también, que las personas que tenían patologías de base y se han exacerbado por esto del COVID, o los trastornos de estrés postraumático, trastornos adaptativos, somatizaciones, sueño, alimentación, se van a ver... bueno, pues ahora es cuando van a aflorar, ¿no? Pero bueno, es importante intentar seguir manteniendo el equilibrio y qué es lo que nosotros podemos realizar, ¿no? Indudablemente. Pues Jesús, con esto nos quedamos, sabiendo además, y esto aunque no lo queráis decir, va a ser así, este periodo nos va a dejar a muchos, o a todos prácticamente, cicatrices profundas que habrá que ir trabajando en próximas semanas, meses o años. Esto va a ser así. No sé si se podrá hablar del trauma coronavirus o algún término, seguro que los psicólogos, los profesionales vais a manejar y lo ofreceréis para que lo entendamos, ¿no? Seguramente, el síndrome de la cabaña, claro. El síndrome de tal, del cual. Yo me gustaría quedarme con una frase muy final, que es muy bonita, que reduce un poco todo lo que es el movimiento coaching, los coachers, todo esto de la motivación, pero que yo creo que la resume y que hay que tener el valor para cambiar aquello que podemos cambiar, la serenidad para aceptar aquello que no podemos cambiar y la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Yo creo que es importante. 3 conceptos que apuntamos también. Jesús, buen fin de semana a ti, a los tuyos, que continuemos manteniendo el equilibrio emocional y que a la próxima, dentro de 7 días, seguiremos aquí contando, seguro, consejos para nosotros, que nos vienen muy bien, pero sobre todo para los espectadores. Un abrazo fuerte y buen fin de semana. Un abrazo, gracias. Y lo dicho, esto ha sido esta semana, hoy viernes, gracias al Banco Sabadell. Vamos allá. Tramo final ya del programa, último asunto, el último párrafo antes del punto final y incidimos en lo que decía Jesús. Cuídense, sean responsables, disfruten en la medida de lo posible y regresen con nosotros el lunes aquí a TVR, a La Rioja Directo. Estaremos, como es habitual, encantados de sentir su presencia ahí al otro lado. Adiós.